Ella se fue de manos vacías, dijo el marido riendo tras el divorcio. Pero no todo terminó ahí. El aire acondicionado del juzgado familiar de Guadalajara zumbaba con un ruido molesto que parecía acentuar cada palabra que salía de la boca del juez. Elena Vázquez mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, sus nudillos blancos por la tensión, mientras escuchaba la sentencia que cambiaría su vida para siempre. En el caso de Vázquez contra Herrera, este tribunal otorga al demandado Ricardo Herrera Mendoza la custodia compartida de los menores, así como la retención del patrimonio empresarial adquirido durante el matrimonio, reconociendo la aportación económica principal del demandado. Las palabras del juez se convertían en un eco lejano para Elena. 12 años de matrimonio, 12 años de ser la esposa perfecta, de organizar cenas de negocios, de sonreír a los socios de Ricardo, de criar a sus 2 hijos mientras él construía su imperio. Y ahora, a los 35 años, se encontraba sentada en ese juzgado frío, viendo cómo su vida se dividía en números y porcentajes. Se otorga a la demandante Elena Vázquez una compensación económica de 400,000 pesos mexicanos, así como una pensión alimenticia mensual de 15,000 pesos por un periodo de 2 años. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 400,000 pesos. Esa cantidad no alcanzaría ni para el enganche de un departamento decente en Guadalajara. Ricardo, sentado al lado de su abogado con esa sonrisa arrogante que ella conocía tan bien, se giró para mirarla. Sus ojos cafés, los mismos que una vez la habían enamorado, ahora brillaban con una crueldad que la hizo estremecer. El tribunal declara disuelto el vínculo matrimonial. Pueden retirarse, concluyó el juez golpeando su martillo. Elena se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. A su lado, su abogado, el licenciado Morales, un hombre mayor que había sido recomendado por una amiga, recogía sus papeles con aire derrotado. «Lo siento, señora Vázquez», murmuró sin mirarla a los ojos. «Hicimos lo que pudimos, pero el señor Herrera tiene muy buenos abogados y...» «Está bien, licenciado», lo interrumpió Elena con una voz que sonaba más firme de lo que se sentía. «Gracias por todo». Ricardo se acercó a ella con esa sonrisa que ahora la llenaba de náuseas. Su traje Hugo Boss impecable, su cabello perfectamente peinado con gel, su reloj Rolex brillando bajo las luces fluorescentes del juzgado. Todo en él gritaba éxito, poder, control. «Bueno, Elena, parece que esto ha terminado oficialmente», dijo con una voz melosa que no lograba ocultar su satisfacción. «Espero que encuentres la manera de adaptarte a tu nueva situación». «Por supuesto, Ricardo», respondió Elena manteniendo la compostura que había perfeccionado durante años de matrimonio. «Los niños están con mi hermana. ¿Cuándo quieres que los recoja?» «Ah, sí, los niños». Ricardo se pasó la mano por el cabello. «Bueno, Sofía y yo acabamos de mudarnos al penthouse de Providencia. Tienen que conocer su nuevo hogar. Los recogeré mañana en la tarde». Sofía, la secretaria de 26 años que había trabajado en la empresa de Ricardo durante los últimos 3 años. La misma Sofía que Elena había recibido en su casa para las fiestas navideñas, que había felicitado por sus cumpleaños, que había tratado como a una más de la familia. La traición dolía más que la pérdida económica. «Como gustes». Elena recogió su bolsa, una Hermès que Ricardo le había regalado en su 10º aniversario de bodas. Probablemente sería una de las últimas cosas de lujo que tendría en mucho tiempo. Al salir del juzgado, el calor húmedo de Guadalajara la golpeó como una bofetada. Era mediados de junio y la ciudad hervía bajo el sol del mediodía. Elena caminó hacia su coche, un BMW X3 del 2019, que según los términos del divorcio, tendría que entregar la próxima semana. Ricardo se había quedado con todo: la casa de las Lomas del Valle, las propiedades comerciales, las cuentas bancarias, hasta las membresías de los clubes deportivos. Se sentó en el asiento del conductor y por un momento se permitió llorar. Las lágrimas que había contenido durante meses de proceso legal finalmente brotaron, empapando su blusa de seda. Lloró por los años perdidos, por la confianza traicionada,
por la humillación de verse reducida a una cifra insignificante en un expediente judicial. Su teléfono sonó. Era su hermana Mariana. «Elena, ¿cómo te fue? ¿Ya terminó todo?» Elena se limpió las lágrimas y trató de controlar su voz. «Sí, Mari, ya terminó. Voy para tu casa. ¿Quieres que hable con los niños?» Sebastián preguntó 3 veces si ya habías regresado. «No, no les digas nada todavía. Necesito procesar todo esto primero». Elena arrancó el coche y se dirigió hacia la casa de su hermana en la colonia americana. Durante el trayecto, su mente comenzó a trabajar. 400,000 pesos. Tenía que conseguir trabajo, un lugar donde vivir, reconstruir su vida desde cero. ¿Pero haciendo qué? Durante 12 años, se había dedicado exclusivamente a ser esposa y madre. Su título en administración de empresas se había quedado guardado en un cajón, acumulando polvo junto con sus sueños profesionales. Al llegar a casa de Mariana, sus hijos corrieron a abrazarla. Sebastián, de 10 años, con los ojos verdes de su padre pero el carácter noble que Elena esperaba haber logrado inculcarle. Valeria, de 8 años, su pequeña rebelde que siempre cuestionaba todo con una inteligencia que a veces la asustaba. «Mami, ¿ya no vamos a vivir con papá?», preguntó Valeria con esa franqueza brutal de los niños. Elena se agachó para quedar a su altura. «No, mi amor. Papá y mami van a vivir en casas diferentes, pero los dos los amamos igual. Ustedes van a tener 2 casas ahora. ¿Y dónde va a ser nuestra casa contigo?», preguntó Sebastián, siempre el más práctico. Elena sintió un nudo en la garganta. «Todavía lo estamos decidiendo, mi cielo. Pero va a ser un lugar bonito, ya verás». Mariana apareció desde la cocina secándose las manos con un trapo. A los 40 años, su hermana mayor había logrado lo que Elena no: independencia económica. Era dueña de una cadena de 3 salones de belleza y nunca había dependido de ningún hombre. «Niños, vayan a hacer su tarea mientras hablo con su mamá», les dijo con esa autoridad natural que Elena siempre había admirado en ella. Las hermanas se sentaron en la sala, donde los rayos del sol se filtraban entre las cortinas de lino blanco. La casa de Mariana era cálida y acogedora, muy diferente a la mansión fría y ostentosa donde Elena había vivido los últimos años. «Cuéntame todo», dijo Mariana sirviendo 2 vasos de agua de Jamaica. Elena le relató los detalles del juicio, la cifra irrisoria que le habían otorgado, la actitud arrogante de Ricardo. Cuando terminó, Mariana negaba con la cabeza, indignada. «Ese cabrón siempre me cayó mal», murmuró. «Desde el día que te lo presentaron en la universidad, había algo en sus ojos, como si estuviera calculando constantemente qué podía sacar de cada situación. Yo estaba enamorada, Mari, o creía estarlo. Era tan seguro de sí mismo, tan ambicioso. Me hacía sentir protegida, y te volviste invisible en el proceso». Mariana la miró con esos ojos cafés que compartían, heredados de su madre. «¿Te acuerdas de cómo eras en la universidad? Eras brillante, Elena. Tenías planes, sueños. Querías tener tu propia empresa». Elena sonrió amargamente. «Eso fue hace mucho tiempo. Ahora tengo 35 años, sin experiencia laboral reciente, 2 hijos que mantener y 400,000 pesos que se van a acabar en menos de 1 año. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», ofreció Mariana. «La casa es grande y los niños pueden compartir el cuarto de huéspedes». «No puedo hacerte eso, Mari. Ya bastante has hecho cuidándome los niños durante todos estos meses de pleito legal. Eres mi hermana, Elena. Es lo que haríamos la una por la otra». Esa noche, Elena se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo del cuarto de huéspedes donde dormía provisionalmente. Los niños se habían quedado dormidos después de una cena tranquila, aparentando normalidad aunque ella sabía que estaban procesando los cambios en su familia. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de Carmen Delgado, una de las esposas del círculo social de Ricardo. Elena dudó antes de abrirlo. «Elena, me enteré de lo del divorcio. Ricardo estuvo en el club esta tarde presumiendo que te fuiste de manos vacías. Quería que supieras que no todas pensamos igual. Si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo». Elena sintió una mezcla de humillación y gratitud.
La noticia ya se había extendido por su círculo social. Podía imaginar las conversaciones en el club de golf, en las cenas de beneficencia, en los eventos sociales donde había sido la esposa perfecta de Ricardo Herrera. Respondió brevemente: «Gracias, Carmen. Te lo agradezco mucho». Pero el mensaje la hizo reflexionar. Carmen Delgado estaba casada con Mauricio Delgado, uno de los socios comerciales más importantes de Ricardo. Si Carmen sabía lo que Ricardo había dicho, significaba que su ex esposo estaba haciendo público su triunfo, humillándola ante toda la sociedad tapatía. Elena se levantó y fue a la ventana. Guadalajara brillaba en la distancia, sus luces extendiéndose hasta perderse en el horizonte. Esa ciudad donde había nacido, donde se había casado, donde había criado a sus hijos, ahora se sentía como territorio enemigo. Ella se fue de manos vacías, murmuró para sí misma, repitiendo las palabras de Ricardo. Por primera vez desde el juicio, Elena sintió algo diferente al dolor y la humillación, algo que comenzaba en el fondo de su estómago y se extendía por todo su cuerpo como una corriente eléctrica. Era ira, una ira fría, calculada, que le recordó que ella no siempre había sido la esposa sumisa que Ricardo creía conocer. Durante 12 años, Elena había sido la observadora silenciosa en las reuniones de negocios que se celebraban en su casa. Había servido canapés y vino mientras los hombres discutían inversiones. Había sonreído cuando las esposas hablaban de trivialidades, pero sus oídos siempre habían estado atentos a las conversaciones importantes. Sabía más sobre el negocio inmobiliario de lo que Ricardo imaginaba. Sabía quiénes eran sus competidores, cuáles eran sus puntos débiles, qué propiedades estaba planeando desarrollar, qué inversores estaba cortejando. Información valiosa que había absorbido durante años sin que nadie se diera cuenta. También conocía los secretos más íntimos de su ex esposo, sus miedos, sus inseguridades, las mentiras que había construido para mantener su imagen pública. Ricardo no era el tiburón inmobiliario implacable que todos creían. Elena había visto sus crisis de pánico a las 3 de la madrugada. Había manejado sus deudas personales cuando los proyectos no salían como esperaba. Había sido testigo de sus tratos poco éticos que bordeaban la ilegalidad. Elena regresó a la cama con una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, tenía un propósito claro. Ricardo creía que había ganado, que la había dejado derrotada y sin recursos, pero se equivocaba. Elena Vázquez no se había ido de manos vacías. Se había ido con algo mucho más valioso que dinero: conocimiento, contactos y una motivación que Ricardo había subestimado completamente. Al día siguiente despertó temprano, antes de que los niños se levantaran. Fue a la cocina donde encontró a Mariana preparando café, ya vestida con su ropa de trabajo. «Buenos días», dijo Mariana estudiando el rostro de su hermana. «Te ves diferente, más despierta. Necesito pedirte un favor, Mari. Lo que necesites. ¿Podrías cuidar a los niños este fin de semana? Tengo que hacer algunas cosas». Mariana frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas?». Elena sirvió café en una taza y lo probó lentamente antes de responder. «Voy a empezar mi vida nueva. Y tengo algunas deudas pendientes que saldar». «Elena, no hagas nada de lo que puedas arrepentirte después». Elena sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa llegó hasta sus ojos. «No te preocupes, Mari. Solo voy a darle a Ricardo exactamente lo que se merece». Esa tarde, mientras Ricardo recogía a los niños para llevárselos a su nuevo hogar con Sofía, Elena observó desde la ventana. Su ex esposo lucía radiante, triunfal, completamente seguro de su victoria. Sofía esperaba en el coche, una rubia teñida con lentes de sol enormes que no se molestó en bajar para saludar a los niños. «Nos vemos el miércoles», le gritó Ricardo mientras se alejaba con Sebastián y Valeria. Elena los despidió con la mano, manteniendo esa sonrisa serena que había perfeccionado. Pero por dentro, ya estaba planificando sus próximos movimientos. Esa noche, Elena se sentó frente a la computadora de Mariana y comenzó a escribir. Una lista de nombres, contactos, información que había recopilado durante años. Las debilidades de Ricardo, sus secretos comerciales, sus próximos proyectos.
También hizo una lista de todas las esposas de empresarios que conocía, mujeres inteligentes que, como ella, habían sido subestimadas por sus maridos. 400,000 pesos. Esa cantidad podía parecer insignificante comparada con el imperio de Ricardo, pero Elena sabía que las mejores venganzas no se medían en dinero. Se medían en humillación, en pérdida de poder, en el dulce sabor de ver cómo alguien que te subestimó descubre lo equivocado que estaba. Ricardo Herrera había cometido el error más grande de su vida al creer que Elena Vázquez era solo una esposa decorativa sin recursos ni ambición, pero estaba a punto de descubrir que la mujer que había desechado, como si fuera basura, tenía garras muy afiladas, y Elena apenas estaba comenzando a mostrarlas. El viento nocturno de Guadalajara entraba por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma de los jacarandás que florecían en la ciudad. Elena cerró la computadora y se quedó contemplando las luces que parpadeaban en la distancia. Mañana comenzaría su nueva vida. Una vida donde ya no sería la esposa sumisa que sonreía mientras otros tomaban las decisiones importantes. Mañana, Elena Vázquez comenzaría a demostrar que las manos vacías podían ser las más peligrosas de todas. 3 semanas después del divorcio, Elena se encontraba sentada en el café de la esquina de la colonia Roma, un lugar modesto, pero acogedor que se había convertido en su oficina improvisada. Frente a ella, sobre la mesa de madera gastada, tenía esparcidos varios papeles, su laptop y una libreta llena de notas escritas con su letra perfecta. El aroma del café recién molido se mezclaba con el murmullo de conversaciones matutinas de otros clientes. Elena había elegido este lugar estratégicamente. Estaba lo suficientemente lejos de los lugares frecuentados por su antiguo círculo social, pero lo suficientemente céntrico para sus nuevos propósitos. «Disculpe, ¿es usted Elena Vázquez?», preguntó una voz femenina a sus espaldas. Elena se giró para encontrarse con una mujer de aproximadamente 40 años, elegante pero con un aire de cansancio en los ojos. La reconoció inmediatamente. Era Patricia Mendoza, esposa de Alejandro Mendoza, uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara. «Patricia, qué sorpresa». Elena se levantó para saludarla. «¿Cómo está Alejandro?». Patricia se sentó sin ser invitada, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba su bolsa sobre la mesa. «Por eso estoy aquí, Elena. Me enteré de tu situación y... bueno, necesito hablar contigo». Elena estudió el rostro de Patricia. Había algo desesperado en su expresión, algo que reconoció porque ella misma lo había sentido no hacía mucho tiempo. «¿Quieres un café?», ofreció Elena haciendo una seña al mesero. «Sí, por favor». Patricia suspiró profundamente. «Elena, sé que tu divorcio fue... complicado, y sé que Ricardo ha estado presumiendo por toda la ciudad que te quedaste sin nada». Elena sintió esa familiar punzada de humillación, pero la controló. «Los rumores siempre se exageran, Patricia. Puede ser, pero también sé que eres una mujer inteligente. Durante todos estos años en las reuniones sociales, siempre me pareció que eras la única que realmente prestaba atención a lo que hablaban nuestros maridos». El mesero trajo el café de Patricia, quien lo recibió con manos temblorosas. Elena esperó pacientemente, intuyendo que su antigua conocida estaba a punto de revelar algo importante. «Alejandro me está engañando», dijo Patricia finalmente, su voz apenas un susurro. «Con su socia, Gabriela Torres. Lleva meses llegando tarde, inventando viajes de negocios y ayer encontré mensajes en su teléfono». Elena mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro su mente ya estaba trabajando. Gabriela Torres era una arquitecta reconocida que había comenzado a trabajar con Alejandro Mendoza el año anterior en varios proyectos residenciales de lujo. «Lo siento mucho, Patricia. Debe ser muy difícil para ti». «Eso no es todo». Patricia bajó aún más la voz. «Creo que están planeando algo. Alejandro ha estado moviendo dinero a cuentas que no conozco. Ayer escuché una conversación telefónica donde mencionaba algo sobre limpiar las finanzas antes de que ella se dé cuenta». Elena sintió que su pulso se aceleraba. «¿Crees que está preparando un divorcio?». «Estoy segura. Y si es así, me va a dejar en la misma situación que a ti».
21 años de matrimonio, 3 hijos, y yo sin haber trabajado jamás. Elena tomó un sorbo de su café pensando rápidamente. Esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Patricia, ¿confías en mí? ¿A qué te refieres? Tengo una propuesta que hacerte, pero antes necesito que me respondas honestamente. ¿Realmente quieres salvar tu matrimonio o quieres protegerte de lo que se viene? Patricia la miró fijamente durante varios segundos. Después de 21 años soportando sus infidelidades, sus mentiras, su machismo, creo que solo quiero protegerme y proteger a mis hijos. Elena sonrió por primera vez en la conversación. Entonces podemos ayudarnos mutuamente. Durante la siguiente hora, Elena le explicó a Patricia su plan. Había pasado las últimas 3 semanas investigando, contactando a viejas amigas de la universidad que ahora trabajaban en diferentes sectores, y sobre todo, recordando cada detalle de información privilegiada que había escuchado durante los años de matrimonio. «Estoy formando un grupo», le dijo Elena. «Mujeres como nosotras que han sido subestimadas por sus maridos, que conocen sus secretos comerciales, que tienen acceso a información valiosa». «¿Qué tipo de grupo?» «Una red de inteligencia económica. Nuestros exmaridos o futuros exmaridos nos ven como esposas decorativas, pero nosotras hemos estado presentes en todas sus reuniones importantes. Sabemos quiénes son sus socios, sus competidores, sus puntos débiles». Patricia frunció el ceño. «¿Estás hablando de espionaje?» «Estoy hablando de usar la información que ya tenemos para protegernos y prosperar. Legalmente, por supuesto». Elena abrió su laptop y le mostró a Patricia una presentación que había estado preparando. En la pantalla aparecía un organigrama detallado del sector inmobiliario de Guadalajara, con nombres, conexiones, proyectos en desarrollo y puntos de vulnerabilidad. «Mira esto». Elena señaló una sección específica. «Tu esposo está desarrollando el proyecto de Puerta de Hierro fase 3. Pero yo sé, porque lo escuché en mi propia casa, que Ricardo también está interesado en ese terreno. De hecho, ha estado tratando de convencer a los propietarios originales de que cancelen el contrato con Alejandro». Patricia se inclinó hacia adelante, estudiando la información. «¿Cómo sabes todo esto?» «Porque durante 12 años fui la anfitriona perfecta en mi casa. Servía canapés, sonreía y escuchaba. Nadie presta atención a las esposas cuando hablan de negocios. Somos invisibles para ellos. Pero ¿qué podemos hacer con esa información?» Elena cerró la laptop y se acercó más a Patricia. «Podemos adelantarnos. Podemos crear nuestra propia empresa de consultoría inmobiliaria. Tenemos información privilegiada, contactos, y sobre todo conocemos exactamente cómo piensan nuestros competidores porque hemos estado casadas con ellos». Patricia se quedó en silencio durante varios minutos procesando la propuesta. Finalmente, habló. «¿Qué necesitas de mí?» «Necesito que documentes todo lo que puedas sobre los movimientos financieros de Alejandro. Necesito que me consigas copias de sus contratos, sus listas de contactos, sus próximos proyectos. Y necesito que me presentes a otras mujeres en nuestra situación. Eso podría ser peligroso, Elena. Si Alejandro se entera, más peligroso que quedarte sin nada cuando él decida divorciarse». «Patricia, nosotras conocemos sus secretos, pero ellos no conocen los nuestros. Esa es nuestra ventaja». Patricia asintió lentamente. «Tienes razón. ¿Qué más necesitas?» Elena sonrió. «Necesito que me ayudes a contactar a Carmen Delgado. Tengo la sensación de que ella también está lista para un cambio». Esa tarde, Elena regresó a casa de Mariana sintiéndose más energizada de lo que había estado en meses. Encontró a sus hijos haciendo tarea en la mesa del comedor, con Mariana supervisándolos mientras revisaba las cuentas de sus salones de belleza. «¿Cómo les fue con papá?», preguntó Elena besando a Sebastián y Valeria. «Bien», respondió Sebastián sin levantar la vista de su libro de matemáticas. «Pero Sofía es rara, habla muy fuerte y se ríe mucho de sus propios chistes». Valeria levantó la cabeza. «Y la casa nueva es muy fría, mami. Todo es blanco y no podemos tocar nada. Papá dice que Sofía es muy ordenada». Elena intercambió una mirada con Mariana. «Bueno, ya están aquí con nosotros. ¿Terminaron la tarea?» «Casi», dijo Valeria. «Mami,
¿Ya encontraste casa? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Elena se había estado enfocando tanto en sus planes de venganza que había dejado de lado el tema más inmediato: encontrar un hogar para ella y sus hijos. Estoy buscando, mi amor. Muy pronto tendremos nuestro propio lugar. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y Mariana se sentaron en la terraza con sendos vasos de vino blanco. El aire nocturno de junio era cálido y húmedo, típico de Guadalajara en esa época del año. «Cuéntame qué has estado haciendo», dijo Mariana. «Has estado muy misteriosa últimamente». Elena le contó sobre su encuentro con Patricia, sobre el plan que estaba desarrollando, sobre la red de contactos que estaba construyendo. Mariana la escuchó sin interrumpir, aunque ocasionalmente fruncía el ceño. «Elena, me preocupa que estés buscando venganza en lugar de concentrarte en reconstruir tu vida». «No es venganza, Mari. Es justicia. Estos hombres han estado aprovechándose de nosotras durante años, usando nuestra información, nuestros contactos, nuestro trabajo emocional para construir sus imperios. Ahora es nuestro turno. ¿Pero es legal lo que estás planeando?» Elena sonrió. «Completamente legal. No voy a robar nada. No voy a hacer nada ilícito. Solo voy a usar la información que legítimamente conozco para crear mi propio negocio. ¿Y cómo vas a financiar todo esto? Los 400,000 pesos no van a durar mucho». Elena sacó una carpeta que había estado guardando en su bolsa. «¿Te acuerdas de la herencia de la abuela Carmen?» Mariana asintió. «Ana, su abuela había muerto 3 años atrás, dejándoles a cada nieta una pequeña casa en el centro histórico de Guadalajara. Elena había querido vender su parte para invertir en el negocio de Ricardo, pero su abuela había sido inteligente. Había puesto la propiedad en un fideicomiso que no podía ser tocado sin el consentimiento de ambas hermanas. La casa está valuada en 2 millones de pesos, continuó Elena. Si la vendo junto con los 400,000 del divorcio, tengo suficiente capital para empezar. ¿Estás segura de esto, Elena? Esa casa es lo único que nos queda de la abuela. La abuela Carmen era una mujer de negocios, Mari. Tenía una tienda de telas en el centro y logró comprar esa casa trabajando sola, sin ayuda de ningún hombre. Creo que aprobaría lo que estoy haciendo». Mariana suspiró. «Está bien, pero quiero estar involucrada. Si vas a hacer esto, no lo hagas sola». «¿En serio?» «Tengo 3 salones de belleza, Elena. Sé lo que es manejar un negocio, tratar con empleados, lidiar con la competencia. Y sobre todo sé lo que es ser una mujer independiente en un mundo de hombres machistas». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Mari. No sabes cuánto significa esto para mí. Somos hermanas, Elena. Siempre hemos sido un equipo». Al día siguiente, Elena se reunió con Patricia en las oficinas de un notario en el centro de Guadalajara. Patricia había conseguido más información de la que Elena esperaba. Copias de contratos, listas de contactos, incluso fotografías de Alejandro con Gabriela Torres, tomadas por un investigador privado que había contratado. «Hay más», dijo Patricia mientras revisaban los documentos. «Hablé con Carmen Delgado. Mauricio también la está engañando, y ella está dispuesta a unirse a nosotros». «¿En serio?» «Más que eso, Carmen tiene contactos en el sector bancario. Su hermano es director de créditos comerciales en Banorte. Puede conseguirnos información sobre el financiamiento de nuestros competidores». Elena sintió una oleada de satisfacción. Su plan estaba funcionando mejor de lo que había esperado. «¿Cuándo podemos reunirnos con ella?» «Mañana. Pero hay algo más que necesitas saber». Patricia bajó la voz y se acercó a Elena. «Ricardo está teniendo problemas financieros, más serios de lo que aparenta». «¿Cómo lo sabes?» «Alejandro mencionó que Ricardo le pidió un préstamo personal la semana pasada. Algo sobre problemas de flujo de efectivo en su proyecto de Zapopan». Elena frunció el ceño. Conocía ese proyecto, un complejo residencial de lujo que Ricardo había estado desarrollando durante los últimos 2 años. Si tenía problemas de financiamiento, significaba que su situación no era tan sólida como aparentaba. «Necesito más información sobre eso», murmuró Elena. «Ya estoy en eso.
Alejandro guarda todas sus conversaciones de WhatsApp. Esta noche voy a revisar su teléfono. Esa tarde, Elena se reunió con un agente inmobiliario para poner en venta la casa de su abuela. El agente, un hombre joven y entusiasta llamado Roberto, le aseguró que por la ubicación y el estado de la propiedad podría conseguir un buen precio. El mercado inmobiliario en el centro histórico está muy activo, le explicó mientras recorrían la casa. Los inversionistas están buscando propiedades para convertir en hoteles boutique o apartamentos de lujo. Elena asintió, pero su mente estaba en otra parte. Mientras caminaba por los cuartos donde había jugado de niña, donde su abuela les había enseñado a ella y a Mariana a ser mujeres fuertes e independientes, sintió una mezcla de nostalgia y determinación. ¿Cuánto tiempo necesitas para venderla?, preguntó. Con una propiedad como esta yo diría que máximo 2 meses, pero podría ser antes si el precio es competitivo. Elena tomó una decisión. Ponla en el mercado hoy mismo. Necesito venderla lo antes posible. Esa noche Elena recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Ten cuidado. Un amigo. Elena se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. Alguien sabía sobre sus planes, pero en lugar de asustarla, el mensaje la tranquilizó. Significaba que sus movimientos estaban siendo tomados en serio, que ya representaba una amenaza suficiente como para que alguien se preocupara. Respondió: «Gracias por la advertencia, pero no me voy a detener». No hubo respuesta. Al día siguiente, Elena se reunió con Carmen Delgado en un restaurante elegante de la zona rosa. Carmen era una mujer de 42 años, sofisticada y bien conectada en la sociedad tapatía. Había sido Miss Jalisco en su juventud y había usado su belleza e inteligencia para posicionarse estratégicamente en el mundo empresarial a través de su matrimonio con Mauricio. «Elena querida», Carmen se levantó para saludarla con 2 besos en las mejillas. «Lamento tanto lo que pasó con Ricardo. Siempre pensé que eras demasiado buena para él». «Gracias, Carmen. Patricia me dijo que querías hablar conmigo». Carmen esperó a que el mesero tomara su orden antes de continuar. «Mauricio me está siendo infiel. Con su asistente personal, una niña de 24 años que apenas terminó la universidad». Elena asintió. «Patricia me contó. Lo siento mucho». «No lo sientes». Carmen sonrió fríamente. «Mauricio cree que soy solo una cara bonita que organiza sus fiestas y sonríe en las fotos. Pero durante 18 años de matrimonio, he estado presente en cada reunión importante, cada negociación, cada decisión estratégica. Sé más sobre su negocio de lo que él imagina». «¿Y qué quieres hacer con esa información?». Carmen se inclinó hacia adelante. «Quiero destruirlo, pero no emocionalmente. Quiero destruirlo financieramente, profesionalmente. Quiero que sienta lo que es perder todo lo que ha construido». Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. Carmen tenía la misma ira fría que ella había estado cultivando durante semanas. «Cuéntame qué sabes», dijo Elena. Durante las siguientes 2 horas, Carmen le proporcionó información detallada sobre las operaciones de Mauricio, sus socios, sus deudas, sus proyectos futuros. Pero lo más valioso era su conexión con el sector bancario y financiero de Guadalajara. «Mi hermano Diego puede conseguirnos información sobre los créditos de cualquier desarrollador en la ciudad», explicó Carmen. «Legalmente, por supuesto, como parte de su trabajo de análisis de riesgo crediticio. ¿Y qué necesitas de nosotras?». «Quiero formar parte de su empresa. Quiero ser socia, no solo una colaboradora. Tengo contactos, información y sobre todo tengo dinero para invertir». Elena sonrió. «Bienvenida al equipo, Carmen». Esa noche, Elena se quedó despierta hasta muy tarde, organizando toda la información que había recopilado. Tenía 3 socias potenciales, información privilegiada sobre los principales desarrolladores de Guadalajara y un plan que comenzaba a tomar forma. Su teléfono sonó. Era Sebastián, llamando desde casa de Ricardo. «Mami, ¿estás despierta?». «Sí, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás durmiendo?». «Papá y Sofía están gritando. Creo que están peleando por dinero. Papá dice que tiene que conseguir más dinero para algo,
Y Sofía dice que ella no se casó con él para ser pobre. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Puedes escuchar qué más dicen? Papá mencionó tu nombre, mami. Dijo algo sobre que, si Elena supiera la verdad, no se sentiría tan victoriosa. Está bien, mi cielo, trata de dormirte. Mañana te recojo temprano. Después de colgar, Elena se quedó pensando. ¿Qué verdad? ¿Qué estaba ocultando Ricardo que podría cambiar su percepción de la situación? Decidió que era hora de acelerar sus planes. Ricardo había subestimado su inteligencia durante 12 años, pero Elena había aprendido de sus errores. Esta vez ella sería quien mantuviera los secretos, quien controlara la información, quien tuviera el poder. Elena Vázquez había dejado de ser la esposa sumisa que Ricardo creía conocer. Ahora era una mujer con un plan, con aliadas, y con la determinación de demostrar que las manos vacías podían llenar muy rápidamente si sabías exactamente dónde buscar. Y Elena sabía exactamente dónde buscar. 2 meses después de la formación de su grupo, Elena se encontraba en las oficinas recién alquiladas de Míos en Vázquez and Asociadas Consultoría Inmobiliaria, en la zona financiera de Guadalajara. El espacio era modesto pero profesional, 3 oficinas privadas, una sala de juntas y un área de recepción donde trabajaba Sofía Ramírez, una joven recién egresada de administración que había sido la primera empleada de la empresa. Elena revisaba los estados financieros del primer trimestre cuando Carmen Delgado entró a su oficina con una expresión de triunfo en el rostro. «Elena, tenemos noticias», dijo Carmen, cerrando la puerta tras de sí. «Mi hermano Diego me acaba de confirmar algo muy interesante sobre Ricardo». Elena levantó la vista de sus papeles. Durante los últimos 2 meses, las 4 socias habían estado trabajando meticulosamente para construir su negocio mientras recopilaban información sobre sus ex-maridos. La venta de la casa de la abuela Carmen había proporcionado el capital inicial necesario, y los contactos que cada una había aportado habían resultado invaluables para conseguir sus primeros clientes. ¿Qué descubriste? Carmen se sentó frente al escritorio de Elena y sacó una carpeta manila de su bolsa. Ricardo está en problemas financieros serios, más serios de lo que pensábamos. Elena abrió la carpeta y encontró documentos bancarios, reportes crediticios y análisis financieros detallados. Sus ojos se agrandaron mientras leía las cifras. ¿Debe 15 millones de pesos? Eso es solo lo que está reportado oficialmente. Carmen sonrió fríamente. Diego me dice que hay por lo menos otros 10 millones en préstamos privados que no aparecen en su reporte crediticio formal. Elena sintió una mezcla de satisfacción y sorpresa. Durante todos los años de matrimonio, Ricardo había mantenido una imagen de éxito absoluto. Nunca había mencionado problemas financieros. Nunca había mostrado preocupación por el dinero. ¿Cómo es posible que haya ocultado esto tan bien? Porque es un mentiroso profesional, intervino Patricia Mendoza, quien había entrado a la oficina sin que la escucharan. Buenos días, Elena. Acabo de hablar con nuestro contacto en el registro público de la propiedad. Los problemas de Ricardo son peores de lo que pensamos. Patricia se unió a ellas alrededor del escritorio y desplegó un mapa de Guadalajara marcado con varios puntos rojos. Estas son todas las propiedades que Ricardo ha puesto como garantía para sus préstamos, explicó Patricia señalando los puntos, incluyendo la casa donde vivieron ustedes durante el matrimonio. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿La casa de las Lomas? Hipotecada hasta el último centavo. Y no solo esa, también la casa de playa en Puerto Vallarta, los departamentos de renta en Providencia, incluso su oficina en Puerta de Hierro. Pero eso significa que si no puede pagar sus deudas va a perder todo, terminó Carmen. Y considerando que sus 2 proyectos principales están atrasados y sobrepasados en presupuesto, es muy probable que no pueda cumplir con sus compromisos. Elena se recostó en su silla, procesando la información. Durante el divorcio, Ricardo había presentado un patrimonio de más de 50 millones de pesos. Pero si todo estaba hipotecado o comprometido como garantía, su verdadero patrimonio neto era mucho menor. «Hay algo más», dijo Patricia con una sonrisa maliciosa. «¿Te acuerdas del proyecto de Zapopan donde Ricardo tuvo problemas de flujo de efectivo?
Elena asintió. Bueno, resulta que necesitaba un socio capitalista para completar el proyecto. ¿Y adivina quién le prestó el dinero? ¿Quién? Mauricio Delgado. Carmen se rió. Mi querido esposo le prestó 5 millones de pesos a Ricardo a cambio de un 30% del proyecto. Elena frunció el ceño. ¿Pero por qué Mauricio haría eso si sabía que Ricardo tenía problemas financieros? Porque no sabía, explicó Carmen. Ricardo le mintió sobre su situación financiera. Le mostró documentos falsos, estados de cuenta alterados. Mauricio pensó que estaba invirtiendo en un proyecto sólido con un socio exitoso. ¿Y ahora? Ahora Mauricio está descubriendo la verdad. Y está furioso. Patricia se acercó más al escritorio. Aquí es donde se pone interesante. Mauricio está considerando demandar a Ricardo por fraude. Pero necesita evidencia sólida de que Ricardo deliberadamente ocultó su situación financiera. Elena comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Y nosotras tenemos esa evidencia? Mejor que eso. Carmen sacó un teléfono celular de su bolsa. Tenemos grabaciones. Elena miró el teléfono con incredulidad. ¿Grabaciones de qué? Durante los últimos 2 meses he estado grabando todas las conversaciones telefónicas de Mauricio relacionadas con sus negocios. Es perfectamente legal porque es mi casa y mi línea telefónica. Carmen hizo una pausa dramática. Tengo grabaciones de las conversaciones entre Mauricio y Ricardo, donde Ricardo explícitamente miente sobre su situación financiera. Carmen, ¿eso es brillante? Lo sé, Carmen sonrió. Pero hay más. También tengo grabaciones de Ricardo hablando con otros inversionistas potenciales, mintiendo sobre los mismos proyectos, prometiendo rendimientos que sabe que no puede cumplir. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por su oficina. Su mente trabajaba rápidamente, procesando las implicaciones de toda esta información. Si Mauricio demanda a Ricardo por fraude, todo esto se va a hacer público, murmuró. Exactamente, dijo Patricia. Y una vez que un desarrollador es acusado públicamente de fraude, su credibilidad en el mercado se destruye completamente. Sus otros inversionistas van a entrar en pánico y van a querer recuperar su dinero inmediatamente, añadió Carmen. Lo cual va a forzar a Ricardo a la bancarrota, concluyó Elena. Las 3 mujeres se quedaron en silencio durante unos momentos, contemplando las implicaciones de lo que acababan de planear. Elena sintió una mezcla de satisfacción, nerviosismo y algo que casi podría describir como lástima por Ricardo. Casi. ¿Estamos seguras de que queremos hacer esto?, preguntó Elena finalmente. Patricia la miró con seriedad. Elena, ¿te acuerdas de lo que dijiste el día que nos conocimos en el café? Que estos hombres han estado aprovechándose de nosotras durante años. Sí. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de equilibrar la balanza. Ricardo te humilló públicamente, presumió que te había dejado de manos vacías y ha estado viviendo una mentira durante años. ¿No crees que merece enfrentar las consecuencias de sus acciones? Elena pensó en sus hijos, en cómo Sebastián había mencionado las peleas de Ricardo y Sofía sobre dinero, en cómo Valeria se había quejado de lo fría que era la nueva casa de su padre. Pensó en todas las noches que había pasado despierta durante el matrimonio, preocupándose por las finanzas familiares, mientras Ricardo le aseguraba que todo estaba perfecto. Tienes razón, dijo Elena finalmente, pero tenemos que ser inteligentes sobre esto. No podemos parecer vengativas o malintencionadas. Todo tiene que parecer que está sucediendo naturalmente. Carmen se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba a la avenida Vallarta. Ya tengo un plan para eso. ¿Cuál es? Voy a filtrar la información gradualmente. Primero, voy a accidentalmente mencionar a algunas amigas del club de golf que Mauricio está preocupado por una de sus inversiones. Luego voy a dejar que se me escape que Ricardo podría tener problemas financieros. Patricia asintió. Y yo voy a hacer lo mismo en mi círculo. El rumor va a empezar a circular naturalmente, y cuando Mauricio finalmente presente la demanda, ya no va a ser una sorpresa para nadie. Mientras tanto, añadió Elena, nosotras seguimos construyendo nuestro negocio. De hecho, cuando Ricardo caiga, vamos a estar perfectamente posicionadas para capturar algunos de sus clientes y proyectos. Esa tarde,
Elena se reunió con Mariana en su salón de belleza principal. Había decidido que su hermana necesitaba conocer todos los detalles de lo que estaba planeando, especialmente porque Mariana había invertido parte de sus ahorros en la nueva empresa. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, preguntó Mariana mientras aplicaba un tratamiento capilar a una cliente. Mari, durante 12 años yo fui la esposa perfecta. Organicé sus fiestas, manejé su casa, crié a sus hijos, sonreí cuando él tomaba decisiones financieras terribles que afectaban a toda la familia. Y cuando se cansó de mí, me descartó como si fuera basura. Mariana suspiró. Entiendo tu ira, Elena, pero ¿no te preocupa que esto pueda afectar a los niños? Elena había estado pensando en eso constantemente. Sebastián y Valeria pasaban la mitad de la semana con Ricardo, y ella sabía que cuando la situación financiera de su ex esposo se deteriorara, sus hijos inevitablemente se verían afectados. Los niños van a estar mejor sin las mentiras, dijo Elena finalmente. Por lo menos conmigo siempre van a conocer la verdad sobre nuestra situación. ¿Y si Ricardo descubre que ustedes están detrás de todo esto? Elena sonrió. ¿Cómo va a descubrirlo? Oficialmente nosotras no estamos haciendo nada. Mauricio va a demandar a Ricardo porque Ricardo realmente lo defraudó. Los otros inversionistas van a entrar en pánico porque realmente tienen razones para preocuparse. Nosotras solo estamos acelerando el proceso natural. Esa noche, Elena estaba ayudando a Sebastián con su tarea de matemáticas cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? Elena, soy Ricardo. La voz de su ex esposo sonaba tensa, preocupada. Necesito hablar contigo. Elena sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su voz calmada. ¿Sobre qué? Sobre los niños. Y sobre otras cosas. ¿Podemos vernos mañana? ¿Es urgente? Sí, es urgente. ¿Puedes venir a mi oficina a las 2 de la tarde? Elena miró a Sebastián, quien estaba concentrado en sus problemas matemáticos, aparentemente sin prestar atención a la conversación telefónica. Está bien, nos vemos mañana. Después de colgar, Elena se quedó pensando. Era extraño que Ricardo quisiera reunirse con ella. Durante los 3 meses desde el divorcio, habían tenido muy poco contacto directo, comunicándose principalmente a través de mensajes de texto sobre los horarios de los niños. Al día siguiente, Elena llegó a las oficinas de Ricardo en Puerta de Hierro, exactamente a las 2 de la tarde. El edificio era impresionante, una torre de cristal de 20 pisos con vistas panorámicas de la ciudad. La oficina de Ricardo ocupaba todo el piso 18, con decoración moderna y costosa que gritaba éxito y poder. La secretaria de Ricardo, una mujer mayor llamada Dolores que había trabajado con él durante más de 10 años, la recibió con una sonrisa tensa. Señora Vázquez, qué gusto verla. El licenciado Herrera la está esperando. Elena entró a la oficina de Ricardo y se sorprendió por su apariencia. Su ex esposo se veía cansado, demacrado. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Su traje, aunque caro, se veía arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Elena, gracias por venir. Ricardo se levantó de su escritorio pero no se acercó a saludarla. Siéntate, por favor. Elena tomó asiento frente al escritorio estudiando a Ricardo cuidadosamente. Era evidente que estaba bajo mucho estrés. ¿De qué querías hablar? Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Elena recordaba de los primeros años de su matrimonio, cuando él todavía mostraba vulnerabilidad. Elena, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Sé que probablemente me odias por cómo manejé el divorcio. Elena mantuvo su expresión neutral. No te odio, Ricardo, pero tampoco fingiré que no me lastimaste. Lo sé, y tienes derecho a estar enojada, pero ahora necesito tu ayuda. Elena frunció el ceño. ¿Mi ayuda? ¿Para qué? Ricardo se levantó y comenzó a caminar por su oficina, claramente agitado. Estoy teniendo algunos problemas financieros temporales. Nada serio, solo problemas de flujo de efectivo. Pero necesito que me ayudes con algo relacionado con los niños. ¿Qué tipo de ayuda? Necesito que aceptes reducir el tiempo que los niños pasan conmigo, temporalmente. Se apresuró a añadir. Solo por unos meses.
hasta que resuelva algunos asuntos de trabajo. Elena sintió una mezcla de satisfacción y alarma. La situación de Ricardo era peor de lo que había imaginado si estaba dispuesto a reducir el tiempo con sus hijos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando exactamente? Ricardo se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda. Las cosas con Sofía no están funcionando bien. Hemos estado teniendo problemas, y creo que es mejor que los niños no estén expuestos a tensiones innecesarias. Elena se dio cuenta de que Ricardo no le estaba contando toda la verdad. ¿Problemas de qué tipo? Ricardo se giró para mirarla, y por primera vez desde que había entrado a la oficina, Elena vio miedo real en sus ojos. Elena, ¿has escuchado rumores sobre mí? ¿Sobre mi negocio? Elena decidió ser honesta. He escuchado algunos comentarios, que podrías estar teniendo dificultades financieras. ¿Quién te dijo eso? Ricardo, esto no es un interrogatorio. Si necesitas mi ayuda con los niños, solo dímelo directamente, pero no me pidas que finja que no sé lo que está pasando. Ricardo se sentó pesadamente en su silla. Por primera vez en todos los años que lo había conocido, Elena lo vio completamente derrotado. Estoy en problemas, Elena. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Mauricio Delgado me va a demandar. Dice que lo defraudé, que le mentí sobre la situación financiera del proyecto de Zapopan. Elena mantuvo su expresión de sorpresa, aunque por dentro se sentía triunfante. ¿Y es cierto? Ricardo la miró durante varios segundos antes de responder. Sí, es cierto. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había esperado esta confirmación, pero escucharla directamente de Ricardo la impactó. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué le mentiste? Porque necesitaba el dinero desesperadamente. El proyecto estaba a punto de colapsar, y si no conseguía financiamiento inmediato iba a perder todo. ¿Y qué pasa ahora? Ricardo se levantó y caminó hacia un archivero, del cual sacó una carpeta gruesa. Ahora tengo que encontrar la manera de pagarle a Mauricio antes de que presente la demanda. Porque si lo hace, el escándalo va a destruir mi reputación y voy a perder todos mis otros inversionistas. Elena observó cómo Ricardo hojeaba desesperadamente los documentos en la carpeta. Se veía como un hombre al borde del colapso. ¿Cuánto le debes a Mauricio? 5 millones de pesos más intereses. ¿Y cuánto tiempo tienes para pagárselo? 2 semanas. Me dio 2 semanas para conseguir el dinero. Elena hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Aun si Ricardo vendiera todas sus propiedades, probablemente no podría reunir esa cantidad en tan poco tiempo, especialmente considerando que la mayoría estaban hipotecadas. ¿Has considerado declararte en bancarrota? Ricardo la miró como si le hubiera sugerido que se cortara un brazo. ¿Bancarrota? Elena, tengo una reputación que mantener. Tengo empleados, clientes, responsabilidades. También tienes deudas que no puedes pagar, replicó Elena fríamente. Por eso necesito tu ayuda. Elena frunció el ceño. ¿Qué ayuda puedo darte yo? Tú mismo dijiste que me quedé de manos vacías. Ricardo se sonrojó ligeramente. Sé que dije eso, y lo siento, pero Elena, tú conoces a mucha gente. Tienes contactos. Tal vez podrías hablar con algunas de tus amigas, ver si sus esposos estarían interesados en invertir en alguno de mis proyectos. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás pidiendo que les pida dinero a mis amigas para salvarte? No es pedir dinero. Es ofrecerles una oportunidad de inversión. Una oportunidad de inversión en una empresa que está a punto de colapsar. Ricardo se acercó a ella, con esa expresión suplicante que Elena había visto muy pocas veces durante su matrimonio. Elena, por favor, hazlo por los niños. Si pierdo todo, no voy a poder mantener la casa donde viven cuando están conmigo. No voy a poder pagar su colegio privado, sus actividades extracurriculares. Elena sintió una punzada de dolor por sus hijos, pero también una ira renovada hacia Ricardo. Incluso en su desesperación, estaba tratando de manipularla usando a Sebastián y Valeria. Los niños van a estar bien, Ricardo. Yo me voy a encargar de eso. ¿Con qué dinero? ¿Con los 400,000 pesos que te dieron en el divorcio? Elena se levantó lentamente, su ira finalmente desbordándose.
¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón. Me quedé de manos vacías después del divorcio. ¿Pero sabes qué he hecho con esas manos vacías? Ricardo la miró con confusión. He construido mi propia empresa. En 3 meses, he conseguido más clientes de los que esperaba tener en un año. He formado sociedades con mujeres brillantes que, como yo, fueron subestimadas por sus maridos. Y he aprendido más sobre el negocio inmobiliario en estos meses que en todos los años que estuve casada contigo. Ricardo se quedó boquiabierto. ¿Tienes una empresa? Vázquez & Asociadas Consultoría Inmobiliaria. Elena sonrió fríamente. Y casualmente, algunos de nuestros clientes son inversionistas que están buscando proyectos inmobiliarios sólidos y desarrolladores confiables. Elena, eso es fantástico. Entonces puedes ayudarme a... No. Elena lo interrumpió. No voy a ayudarte, Ricardo. No voy a poner en riesgo la reputación de mi empresa ni la confianza de mis clientes presentándoles a un desarrollador que está mintiendo sobre su situación financiera. Ricardo se acercó más a ella, desesperado. Elena, por favor, sé que cometí errores, sé que te lastimé, pero no puedes dejarme caer así. Elena lo miró fijamente. ¿Cómo tú me dejaste caer a mí? ¿Cómo presumiste públicamente que me habías dejado sin nada? ¿Cómo me humillaste frente a toda la sociedad tapatía? Yo estaba enojado. No pensaste en las consecuencias de tus acciones. Igual que no pensaste en las consecuencias cuando decidiste mentirle a Mauricio Delgado. Elena recogió su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Los niños pueden quedarse conmigo tiempo completo hasta que resuelvas tu situación. Será mejor para ellos. Elena, espera. Elena se detuvo en la puerta y se giró para mirarlo una última vez. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Ricardo? ¿Qué? Durante 12 años tuve información valiosa sobre el mercado inmobiliario de Guadalajara, contactos importantes, ideas brillantes, pero nunca me preguntaste mi opinión sobre nada. Nunca pensaste que yo podría aportar algo valioso a tu negocio. Ricardo se quedó en silencio. Si me hubieras tratado como una socia en lugar de como una empleada doméstica, tal vez podrías haber evitado esta situación. Elena abrió la puerta. Pero preferiste verme solo como una esposa decorativa. Y ahora esa esposa decorativa tiene su propio negocio exitoso, mientras que tú estás a punto de perder todo. Elena salió de la oficina, dejando a Ricardo solo con sus problemas y sus mentiras. Al llegar a su coche, Elena se permitió un momento de satisfacción pura. La reunión había ido mejor de lo que había esperado. Ricardo estaba desesperado, asustado, y finalmente comenzaba a entender las consecuencias de sus acciones. Pero también sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Mauricio Delgado presentaría su demanda en 2 semanas, y cuando lo hiciera, el imperio de mentiras que Ricardo había construido se desmoronaría completamente. Elena arrancó su coche y se dirigió hacia su oficina. Tenía llamadas que hacer, estrategias que planear y un futuro que construir. Las manos vacías de Elena Vázquez estaban a punto de llenarse con todo lo que Ricardo había perdido por su arrogancia y sus mentiras. Y esto era solo el principio. 6 meses después de su última reunión con Ricardo, Elena se encontraba en la terraza del Club de Golf de Guadalajara, observando el atardecer mientras esperaba a sus socias para su reunión mensual. El paisaje se extendía ante ella. Los greens perfectamente cuidados, las montañas de Jalisco en la distancia, y la ciudad que ahora conocía desde una perspectiva completamente diferente. Vázquez & Asociadas había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como una empresa de consultoría inmobiliaria, ahora era una de las firmas más respetadas de Guadalajara, con 12 empleados, oficinas en 3 ciudades del estado, y una lista de clientes que incluía a algunos de los inversionistas más importantes del país. Elena, perdón por el retraso. Carmen Delgado se acercó a la mesa con una sonrisa radiante. A sus 42 años, Carmen había florecido desde su divorcio de Mauricio. Su empresa de consultoría financiera, subsidiaria de Vázquez & Asociadas, manejaba ahora las inversiones de varias familias prominentes de Guadalajara. No hay problema. Elena se levantó para saludarla. ¿Dónde están Patricia y Mariana?
Patricia viene en camino. Tuvo una reunión de último minuto con los inversionistas japoneses que quieren desarrollar el proyecto de Tlajomulco. Carmen se sentó y pidió una copa de vino blanco al mesero. Y Mariana está terminando de revisar los números del trimestre. Elena asintió. Patricia había resultado ser la más agresiva del grupo en términos de expansión internacional. Su red de contactos se había extendido hasta Asia, donde varios consorcios estaban buscando oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario mexicano. ¿Cómo van las cosas con el proyecto de Puerto Vallarta?, preguntó Carmen. Mejor de lo esperado. Elena sonrió. Cerramos la compra del terreno la semana pasada. Vamos a comenzar construcción en enero. El proyecto de Puerto Vallarta era especial para Elena. Era el primer desarrollo inmobiliario que Vázquez Eña Asociadas realizaría como desarrollador principal, no solo como consultor. Un complejo residencial de lujo frente al mar que representaba todo lo que había aprendido durante años de observar a Ricardo. ¿Y los permisos? Todos aprobados. Resulta que tener una reputación de honestidad y transparencia hace que los procesos gubernamentales sean mucho más simples. Carmen se rió. ¡Qué concepto tan revolucionario! Patricia Mendoza llegó en ese momento, visiblemente emocionada. A los 41 años, su divorcio de Alejandro había sido mucho menos traumático que el de Elena o Carmen. Alejandro había aceptado una división equitativa de bienes cuando Patricia le presentó evidencia de sus múltiples infidelidades. Disculpen el retraso. Patricia se sentó y inmediatamente comenzó a hablar. Pero tengo noticias increíbles. Los japoneses no solo quieren invertir en Tlajomulco, quieren hacer una alianza estratégica completa con nosotras para desarrollar proyectos en toda la región occidente de México. Elena sintió una oleada de satisfacción. ¿Qué tipo de alianza? Están hablando de una inversión inicial de $100 millones durante los próximos 5 años. Proyectos residenciales, comerciales, hasta un hotel de lujo en Tequila. Carmen casi se atraganta con su vino. ¿$100 millones? Así es. Pero hay más. Patricia sonrió misteriosamente. Quieren que presentemos la propuesta formal la próxima semana. Y adivinen dónde quieren hacer la presentación. Elena frunció el ceño. ¿Dónde? En el Hotel Villamagna, en el salón donde se celebran las bodas más exclusivas de Guadalajara. Elena y Carmen se miraron. El Hotel Villamagna era donde Elena y Ricardo habían celebrado su boda 12 años atrás. Era como si el círculo se estuviera cerrando de la manera más perfecta posible. Mariana llegó finalmente, con una carpeta llena de documentos y una expresión de incredulidad en el rostro. «Hermana, necesitas sentarte para escuchar esto», le dijo a Elena. «¿Qué pasa?» Mariana se sentó y abrió su carpeta. «Acabo de recibir los estados financieros del cuarto trimestre. Elena, nuestra empresa, generó ganancias netas de 32 millones de pesos este año». Elena sintió que se mareaba ligeramente. ¿32 millones? 32 millones, confirmó Mariana. Entre las 4 empresas subsidiarias, los proyectos de desarrollo y las comisiones de consultoría, hemos superado todas nuestras proyecciones más optimistas. Carmen levantó su copa. Creo que esto merece un brindis. Las 4 mujeres levantaron sus copas, pero antes de que pudieran brindar, Elena vio una figura familiar acercándose a su mesa. Era Sofía Ramírez, su primera empleada, quien ahora fungía como directora de operaciones de la empresa. «Señora Vázquez, disculpe que la interrumpa». Sofía se veía nerviosa. «Pero hay alguien que quiere hablar con usted. Dice que es urgente». Elena miró hacia la entrada del club y sintió que su estómago se contraía. Ricardo estaba ahí, esperando en la recepción. Se veía terrible. Había perdido más peso. Su ropa se veía barata comparada con los trajes de diseñador que solía usar, y tenía la postura de un hombre completamente derrotado. «Dile que venga», dijo Elena después de un momento. «¿Estás segura?», preguntó Carmen. «Sí. Es hora de que esto termine definitivamente». Ricardo se acercó a la mesa lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Las 4 mujeres lo observaron en silencio. Era evidente que los últimos 6 meses habían sido devastadores para él. «Elena,
dijo Ricardo con una voz ronca. Gracias por recibirme. Siéntate, Ricardo. Elena señaló una silla vacía. ¿Qué necesitas? Ricardo se sentó y miró alrededor de la mesa, reconociendo a las 3 mujeres que habían sido esposas de sus antiguos socios y competidores. Supongo que todas ustedes saben lo que ha pasado, dijo finalmente. Sabemos, confirmó Patricia. La demanda de Mauricio, la bancarrota, la pérdida de todas tus propiedades. Ricardo asintió miserablemente. También saben que perdí la custodia compartida de los niños. Elena había luchado durante meses por obtener la custodia completa de Sebastián y Valeria. Cuando la situación financiera de Ricardo se desmoronó completamente, y especialmente después de que fuera arrestado brevemente por cargos de fraude, que finalmente fueron retirados gracias a un acuerdo extrajudicial, el juez había decidido que los niños estarían mejor viviendo tiempo completo con su madre. Los niños están bien, dijo Elena. Están en una escuela excelente, tienen estabilidad y tú puedes verlos cada vez que quieras. Lo sé, y te agradezco que no me hayas alejado completamente de ellos. Ricardo miró hacia sus manos. Muchas mujeres en tu situación lo habrían hecho. Elena no respondió. La verdad era que había considerado limitar completamente el acceso de Ricardo a los niños durante los meses más difíciles, cuando él estaba viviendo en un departamento pequeño en una zona peligrosa de la ciudad y trabajando como vendedor de seguros para sobrevivir. ¿Para qué viniste, Ricardo?, preguntó Carmen impaciente. Ricardo levantó la vista y miró directamente a Elena. Vine a disculparme y a reconocer algo que debía haber reconocido hace mucho tiempo. ¿Qué? Que tú eres más inteligente que yo. Que siempre fuiste más inteligente que yo. Ricardo hizo una pausa. Durante 12 años te traté como si fueras mi empleada doméstica. Nunca valoré tus ideas, nunca reconocí tu inteligencia, nunca te di el crédito que merecías. Elena sintió una mezcla de satisfacción y algo que casi podría haber sido lástima. Y ahora, continuó Ricardo, has construido en 2 años lo que a mí me tomó una década construir. Y lo has hecho con honestidad, con integridad, sin mentiras ni engaños. ¿A qué te refieres?, preguntó Mariana. Me refiero a que Vázquez en Asociadas ahora maneja algunos de los proyectos que yo perdí cuando me fui a la bancarrota. Me refiero a que Elena ahora es respetada en círculos donde yo ya no soy bienvenido. Me refiero a que ella ha demostrado ser todo lo que yo pretendía ser, pero realmente nunca fui. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Y qué esperas que hagamos con esa información? Ricardo sonrió tristemente. Nada. No espero nada. Solo quería que Elena supiera que me doy cuenta de lo estúpido que fui, y que estoy orgulloso de lo que ha logrado. Elena estudió el rostro de su exesposo. Durante todos los años de matrimonio, nunca lo había visto tan vulnerable, tan genuinamente humilde. ¿Cómo están las cosas para ti ahora?, preguntó Elena. Mejor de lo que esperaba, considerando todo. Ricardo se encogió de hombros. Trabajo vendiendo seguros de vida para una empresa pequeña. No es glamoroso, pero es honesto. Vivo en un departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle. Los niños tienen su propio cuarto cuando me visitan. ¿Y Sofía? Ricardo se rió amargamente. Sofía me dejó la semana después de que perdí la casa. Aparentemente se había enamorado de mi dinero, no de mí. ¿Quién lo hubiera pensado? Carmen no pudo evitar sonreír. ¡Qué sorpresa! Sí, bueno, supongo que me lo merecía. Ricardo miró de nuevo a Elena. Elena, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Sé que ustedes estuvieron involucradas en mi caída. Las 4 mujeres se tensaron inmediatamente. Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. ¿A qué te refieres? Vamos, Elena, no soy completamente estúpido. Ricardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Mauricio me contó que Carmen había estado haciendo preguntas sobre mis finanzas semanas antes de que él descubriera la verdad sobre mi situación. Patricia de repente tenía información detallada sobre mis proyectos que solo alguien con acceso a documentos confidenciales podría conocer. Elena intercambió miradas rápidas con sus socias. Ricardo, nosotras no... Está bien. Ricardo levantó una mano. No me molesta.
De hecho, los respeto por ello. ¿Los respetas?, preguntó Carmen con incredulidad. Sí. Ustedes identificaron mis debilidades, hicieron su investigación, esperaron el momento perfecto y ejecutaron su plan de manera brillante. Fue una estrategia comercial perfecta. Patricia frunció el ceño. ¿No estás enojado? ¿Enojado? Patricia, yo mentí, engañé y defraudé a gente que confiaba en mí. Ustedes simplemente se aseguraron de que enfrentara las consecuencias de mis acciones. Ricardo se recostó en su silla. Además, lo que ustedes hicieron fue completamente legal. Inteligente, pero legal. Elena finalmente habló. Entonces, ¿por qué estás aquí realmente? Porque quería que supieras que entiendo lo que hiciste y que, en cierta forma extraña, estoy orgulloso de ti por haberlo hecho. Elena se quedó sin palabras por un momento. Ricardo. Elena, durante 12 años tú fuiste la esposa perfecta. Organizaste mi vida, cuidaste a nuestros hijos, manejaste nuestro hogar, y yo nunca reconocí lo valiosa que eras. Te traté como si fueras reemplazable. Ricardo hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Elena. Pero tú me demostraste que el que era reemplazable era yo. Tú tomaste todo lo que aprendiste durante nuestro matrimonio, lo combinaste con tu propia inteligencia y ambición, y construiste algo mejor de lo que yo jamás logré. Carmen, Patricia y Mariana observaban la conversación en silencio, claramente conmovidas por la honestidad brutal de Ricardo. ¿Hay algo específico que necesites de mí?, preguntó Elena. Solo una cosa. Ricardo se inclinó hacia adelante. Quiero que Sebastián y Valeria sepan la verdad sobre lo que pasó. No quiero que crezcan pensando que su padre es una víctima de las circunstancias. Quiero que entiendan que cometí errores, que tomé decisiones terribles y que las consecuencias fueron merecidas. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante todos los meses de planear y ejecutar la caída de Ricardo, nunca había esperado este momento de genuina humildad y reconocimiento. Los niños van a entender cuando sean mayores, dijo Elena suavemente. Por ahora solo necesitan saber que sus dos padres los aman. Ricardo asintió. Tienes razón, como siempre. Se levantó lentamente y extendió su mano hacia Elena. Felicidades por todo lo que has logrado, Elena. Te lo mereces. Elena se levantó y después de dudar un momento, estrechó la mano de Ricardo. Gracias. Cuida bien a los niños y cuídate a ti misma. Ricardo miró a las otras 3 mujeres. Señoras, ha sido un placer conocer a las mujeres que me superaron en mi propio juego. Después de que Ricardo se fuera, las 4 mujeres se quedaron en silencio durante varios minutos. El sol se había puesto completamente y las luces del club comenzaban a iluminar la terraza. Bueno, dijo Carmen finalmente. Eso no era lo que esperaba. ¿Se sintieron mal por él?, preguntó Patricia. Mariana negó con la cabeza. No me siento mal por él. Hizo sus decisiones y enfrentó sus consecuencias. Pero respeto que haya venido a reconocer lo que Elena logró. Elena se quedó mirando hacia donde Ricardo había desaparecido. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? Que, durante 12 años, todo lo que quería era que Ricardo me viera como su igual, que reconociera mi inteligencia, que valorara mis contribuciones. Y ahora que finalmente lo ha hecho, ya no importa. Carmen levantó su copa, porque ya no necesitas su validación. Exactamente. Elena sonrió. Construí mi propia validación. Construimos nuestra propia validación. Las 4 mujeres finalmente brindaron, esta vez sin interrupciones. 3 semanas después, Elena se encontraba en el Hotel Villa Magna, preparándose para la presentación más importante de su carrera. El salón estaba lleno de inversionistas japoneses, funcionarios gubernamentales y representantes de los medios de comunicación. Patricia había trabajado incansablemente para preparar la presentación. Carmen había estructurado los aspectos financieros del proyecto y Mariana había coordinado toda la logística. Era un esfuerzo de equipo perfecto. Elena se miró en el espejo del tocador del hotel. Llevaba un traje sastre negro de diseñador, joyas elegantes pero discretas y una expresión de confianza absoluta.
Era muy diferente de la mujer que había salido de este mismo hotel 2 años atrás, humillada y aparentemente derrotada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Sebastián. Mami, te deseamos suerte en tu presentación. Papá nos dijo que eres la mujer de negocios más inteligente de Guadalajara. Te amamos. Elena sonrió. Ricardo había cumplido su palabra. En lugar de llenar a los niños de resentimiento hacia ella, les había explicado honestamente lo que había pasado y por qué ella había tenido éxito donde él había fallado. La presentación fue un éxito completo. Los inversionistas japoneses no solo aprobaron la alianza estratégica, sino que aumentaron su compromiso de inversión a $120 millones. Vázquez en Asociadas se convertiría oficialmente en una de las empresas de desarrollo inmobiliario más importantes del occidente de México. Después de la presentación, Elena se quedó sola en el salón por unos minutos, observando el espacio donde había comenzado su matrimonio con Ricardo. Las decoraciones habían cambiado, pero la estructura era la misma. Las columnas de mármol, los ventanales enormes, la vista panorámica de la ciudad. Reflexionando sobre el pasado, preguntó una voz detrás de ella. Elena se giró para encontrar a Carmen, Patricia y Mariana caminando hacia ella. Un poco, admitió Elena. Es extraño estar aquí de nuevo, pero desde una perspectiva completamente diferente. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Patricia. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber construido esta empresa. No me arrepiento de haber demostrado que Ricardo estaba equivocado sobre mí. Pero, insistió Mariana, pero me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de que Ricardo no pudiera ver mi valor hasta que yo se lo demostré de esta manera. Me arrepiento de que tengamos que competir contra los hombres en lugar de trabajar con ellos como iguales. Carmen asintió. Es la realidad de nuestro mundo, por lo menos por ahora. Por lo menos hemos demostrado que podemos ganar, añadió Patricia. Elena miró a sus 3 socias, estas mujeres brillantes que habían transformado su dolor en poder, su humillación en éxito. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que no lo hicimos por venganza. Al final lo hicimos por nosotras mismas. Construimos algo mejor de lo que teníamos antes. Creamos nuestras propias oportunidades. Demostramos nuestro valor. Mariana sonrió. Y les demostramos a nuestros hijos que las mujeres pueden ser exitosas por sí mismas. Especialmente a nuestras hijas, añadió Carmen, para que nunca acepten ser tratadas como ciudadanas de segunda clase. Elena se dirigió hacia la salida del salón, seguida por sus socias. ¿Saben cuál va a ser nuestro próximo proyecto? ¿Cuál?, preguntaron las 3 al unísono. Vamos a crear un programa de mentoría para mujeres empresarias. Vamos a enseñarles a otras mujeres cómo identificar su valor, cómo construir redes de contactos, cómo convertir su conocimiento en poder económico. Patricia se emocionó. Es una idea brillante. Porque la mejor venganza no es destruir a quienes nos subestimaron, continuó Elena. La mejor venganza es asegurarnos de que las próximas generaciones de mujeres nunca tengan que pasar por lo que nosotras pasamos. Al salir del hotel, Elena miró hacia atrás una última vez. 2 años atrás, había salido de ahí sintiéndose derrotada, humillada, convencida de que su vida había terminado a los 35 años. Ahora, a los 37, se daba cuenta de que su vida en realidad había comenzado ese día. El día que Ricardo la subestimó por última vez. El día que ella decidió demostrar que las manos vacías podían ser las más poderosas de todas. Elena Vázquez ya no era la esposa que se había ido de manos vacías. Ahora era la empresaria que había construido un imperio con esas mismas manos. Y más importante aún, era la mujer que había encontrado su propio valor, independientemente de lo que cualquier hombre pensara de ella. Su teléfono sonó. Era Sebastián. Mami, ¿puedes pasar por nosotros? Valeria y yo queremos celebrar tu éxito. Papá nos dio dinero para comprarte flores. Elena sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y orgullo. Voy en camino, mi amor. Mientras manejaba hacia la casa de Mariana para recoger a sus hijos,
Elena reflexionó sobre todo lo que había ganado y perdido en los últimos 2 años. Había perdido un matrimonio que había resultado ser una ilusión, una casa que nunca realmente había sido suya, y una vida que había estado construida sobre las mentiras de otro. Pero había ganado algo mucho más valioso: su propia identidad, su independencia económica, el respeto de sus pares y, sobre todo, la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Elena Vázquez había demostrado que cuando una mujer inteligente y determinada se queda de manos vacías, esas manos pueden llenar muy rápidamente, construyendo algo mejor y más sólido de lo que tenía antes. Y en una ciudad como Guadalajara, donde las historias de éxito se contaban de generación en generación, la historia de Elena Vázquez se convertiría en leyenda. La historia de la mujer que transformó su humillación en triunfo, su dolor en poder, y su final en un nuevo y brillante comienzo. Ricardo había tenido razón en una cosa. Elena se había ido de manos vacías del juzgado aquel día de junio. Pero lo que él nunca entendió fue que las manos vacías eran exactamente lo que Elena necesitaba para construir la vida que realmente merecía. Una vida donde su valor no dependía de ningún hombre, donde su éxito era producto de su propio talento y esfuerzo, y donde sus hijos crecerían sabiendo que su madre era una mujer que nunca se rindió, sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. Al final, Elena Vázquez no solo había llenado sus manos vacías, había llenado su vida entera con todo lo que había estado buscando sin saberlo: respeto, independencia, éxito genuino, y la satisfacción profunda de saber que había convertido su mayor derrota en su victoria más completa. Y eso, pensó Elena mientras se dirigía a abrazar a sus hijos, era la mejor venganza de todas. El auditorio de la Universidad de Guadalajara estaba completamente lleno. Más de 1000 estudiantes, empresarios y mujeres profesionales se habían reunido para escuchar la conferencia magistral De manos vacías a manos llenas, la revolución del emprendimiento femenino, dictada por Elena Vázquez. A los 42 años, Elena se había convertido en una de las empresarias más influyentes de México. Vázquez en Asociadas ahora operaba en 12 estados del país, había desarrollado proyectos por más de 1,000 millones de pesos, y su programa de mentoría, Mujeres sin Límites, había ayudado a más de 3,000 mujeres a iniciar sus propios negocios. Hace 7 años, comenzó Elena desde el podio, mi esposo me dijo que me había quedado de manos vacías después de nuestro divorcio. En ese momento creí que tenía razón, pero hoy quiero contarles por qué esas fueron las palabras más liberadoras que alguien me pudo haber dicho. Entre el público, Sebastián y Valeria, ahora de 17 y 15 años respectivamente, observaban a su madre con orgullo evidente. Sebastián había decidido estudiar arquitectura, inspirado por los proyectos de desarrollo urbano de Elena, mientras que Valeria, siguiendo los pasos de su tía Mariana, había mostrado un talento natural para los negocios y las finanzas. Cuando perdemos todo lo que creíamos que nos definía, continuó Elena, tenemos 2 opciones: rendirnos o descubrir quiénes somos realmente cuando nadie más nos está diciendo quiénes deberíamos ser. En la primera fila, Carmen, Patricia y Mariana sonreían. Carmen había expandido su empresa de consultoría financiera internacionalmente y ahora asesoraba a gobiernos latinoamericanos en políticas de inclusión económica femenina. Patricia había establecido la primera firma mexicana de desarrollo inmobiliario, con enfoque sustentable, ganando reconocimientos internacionales por sus proyectos ecológicos. Mariana había convertido su cadena de salones de belleza en una franquicia nacional y había lanzado su propia línea de productos de cuidado personal. El verdadero poder, continuó Elena, no viene de lo que otros nos dan, sino de lo que construimos con nuestras propias manos. Y a veces, necesitamos que nos quiten todo para darnos cuenta de que nuestras manos nunca estuvieron realmente vacías. La audiencia aplaudió, pero Elena levantó una mano pidiendo silencio. Tenía algo más que decir. Pero hay alguien en esta historia que también merece reconocimiento. Alguien que cometió errores terribles, pero que tuvo el valor de reconocerlos y cambiar.
Elena miró hacia una sección específica del auditorio, donde un hombre de 48 años la observaba con una mezcla de gratitud y respeto. Era Ricardo, pero se veía completamente transformado. Había recuperado peso saludable, vestía de manera modesta pero digna, y tenía en sus ojos una paz que Elena nunca había visto durante su matrimonio. «Ricardo Herrera», dijo Elena al micrófono, «mi ex esposo está aquí esta noche. Y quiero que ustedes sepan que después de perder todo por sus mentiras y malas decisiones, él no se rindió. Se reinventó completamente». Ricardo se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la compostura. Ricardo ahora dirige un programa de rehabilitación financiera para empresarios en crisis. Ayuda a hombres que, como él, perdieron todo por su arrogancia y falta de ética. Les enseña no solo a reconstruir sus negocios, sino a reconstruirse como personas. Elena hizo una pausa y sonrió genuinamente hacia Ricardo. Y más importante aún, se convirtió en el padre que nuestros hijos siempre merecieron tener. La transformación de Ricardo había comenzado 2 años después de su caída financiera. Después de tocar fondo completamente, viviendo en un cuarto rentado, trabajando como vendedor de seguros, viendo a sus hijos solo los fines de semana, había tenido lo que él describía como un momento de claridad brutal. Se había inscrito en un programa de terapia, había comenzado a asistir a grupos de apoyo para hombres con problemas de control y manipulación, y lentamente había comenzado a reconstruir no su imperio financiero, sino su carácter. Durante nuestro matrimonio, continuó Elena, Ricardo me veía como una posesión, no como una persona. Pero cuando perdió todo, incluido el derecho a verme como su propiedad, finalmente pudo verme como lo que siempre fui, una mujer inteligente, capaz y valiosa. Ricardo había empezado su programa de rehabilitación financiera desde su propia experiencia. Trabajaba con empresarios que habían quebrado por decisiones irresponsables, ayudándolos no solo a reestructurar sus deudas, sino a examinar los patrones de comportamiento que los habían llevado al fracaso. El éxito sin integridad es solo una ilusión, había dicho Ricardo en una entrevista reciente para una revista de negocios. Yo construí un imperio sobre mentiras, y cuando las mentiras se desmoronaron no quedó nada real. Ahora ayudo a otros hombres a construir desde la honestidad, aunque sea más lento y más difícil. Elena continuó su conferencia, pero ahora su voz tenía un tono más reflexivo. Verán, mi historia no es solo sobre una mujer que se vengó de un esposo que la traicionó. Es sobre 4 mujeres que se negaron a ser definidas por las limitaciones que otros pusieron sobre ellas. Pero también es sobre un hombre que, cuando perdió todo lo que creía que lo hacía importante, finalmente encontró lo que realmente importaba. Después de la conferencia, había una recepción en el jardín de la universidad. Elena se movía entre los invitados, respondiendo preguntas, intercambiando tarjetas de presentación, inspirando a jóvenes empresarias que se acercaban a ella con ojos llenos de admiración y determinación. «Mami», Valeria se acercó con Sebastián. «Nos vamos con papá. Mañana tenemos el partido de básquet de Sebastián, y papá prometió llevarnos a desayunar antes». «¿Ya se van?» Elena abrazó a sus hijos. «Díganle a su papá que estuvo muy bien que viniera esta noche». «Se lo diremos». Sebastián sonrió. «Mamá, ¿estás orgullosa de cómo resultó todo?» Elena miró a su hijo, este joven inteligente y sensible que había visto a sus padres pasar de ser enemigos amargos a ser copadres respetuosos y funcionales. «Estoy orgullosa de que hayamos aprendido que el verdadero éxito no se mide en lo que le quitamos a otros, sino en lo que construimos para nosotros mismos y para las personas que amamos». Después de que los niños se fueran, Elena se encontró sola por un momento en el jardín, observando las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. Carmen, Patricia y Mariana se acercaron a ella. «¿En qué piensas?», preguntó Mariana. «En lo extraño que es la vida», respondió Elena. «Hace 7 años estaba sentada en un juzgado sintiendo que mi vida había terminado. Y resulta que apenas estaba comenzando». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Patricia. Elena consideró la pregunta cuidadosamente.
Me arrepiento del tiempo que perdí sintiéndome víctima. Me arrepiento de no haber reconocido mi propio valor antes. Pero no me arrepiento de lo que hicimos. Porque no solo cambiamos nuestras vidas, cambiamos la conversación completa sobre lo que las mujeres pueden lograr cuando deciden dejar de pedir permiso para ser exitosas. Carmen levantó su copa de champán. Por las manos vacías que se convirtieron en manos llenas. Por las mujeres que se negaron a aceptar el lugar que otros eligieron para ellas, añadió Patricia. Por los hombres que tuvieron el valor de cambiar cuando se dieron cuenta de que estaban equivocados, contribuyó Mariana. Y por los niños que crecieron viendo que tanto su mamá como su papá podían ser mejores de lo que habían sido antes, concluyó Elena. Al otro lado del jardín, Ricardo se despedía de algunos asistentes que habían estado hablando con él sobre su programa de rehabilitación financiera. Elena lo observó interactuar con ellos. Había una humildad genuina en su postura, una honestidad en su forma de hablar que nunca había visto durante su matrimonio. Ricardo la vio mirándolo y caminó hacia donde estaba ella con sus socias. «Elena, felicidades por la conferencia, fue brillante», dijo Ricardo. «Y gracias por lo que dijiste sobre mi trabajo. No era necesario, pero significa mucho viniendo de ti». Era necesario, Ricardo, porque parte de construir un futuro mejor es reconocer cuando las personas realmente cambian. Ricardo asintió. Los niños me contaron sobre el nuevo proyecto en Cancún. 1000 empleos directos, enfoque en sustentabilidad, programa de capacitación para mujeres locales. Es exactamente el tipo de desarrollo que este país necesita. Gracias. Y escuché sobre tu programa piloto en la Ciudad de México. 500 empresarios rehabilitados en 2 años es un logro impresionante. Aprendo algo nuevo de cada uno de ellos. Ricardo sonrió. Resulta que cuando realmente escuchas a las personas, en lugar de solo esperar tu turno para hablar, descubres cosas fascinantes. Las 4 mujeres intercambiaron miradas divertidas. «¿Quién eres tú y qué hiciste con Ricardo Herrera?», bromeó Carmen. Ricardo se rió genuinamente. Ese Ricardo murió en bancarrota hace 5 años. Este Ricardo tuvo que aprender a vivir sin ego, sin mentiras y sin la necesidad constante de demostrar que era mejor que todos los demás. «¿Y cómo se siente?», preguntó Patricia. «Se siente como paz». Ricardo hizo una pausa. Durante años, estaba constantemente luchando, compitiendo, tratando de demostrar algo. Ahora solo trato de ser útil. Es sorprendentemente liberador. Elena sintió una calidez genuina hacia este hombre que había sido su esposo, el padre de sus hijos, su enemigo, y ahora algo parecido a un amigo. «Los niños están muy orgullosos de ti», le dijo Elena, «de ambas versiones de ti en realidad, del hombre exitoso que fuiste y del hombre íntegro en el que te convertiste. Ellos son mi inspiración diaria». Ricardo miró hacia donde Sebastián y Valeria habían estado parados antes. «Quiero que crezcan sabiendo que las personas pueden cometer errores terribles y aún así, encontrar la manera de ser mejores». Esa noche, después de que todos se fueran, Elena manejó lentamente hacia su casa en Puerta de Hierro, irónicamente, a solo unas cuadras de donde había vivido con Ricardo, pero en una casa que había diseñado y construido ella misma, financiada completamente con las ganancias de su empresa. La casa era elegante pero acogedora, llena de arte mexicano auténtico, fotos de sus hijos, libros y memorias de todos los proyectos que había completado durante los últimos años. Era un hogar que reflejaba quién era ella realmente, no quien alguien más pensaba que debía ser. Se sentó en su terraza con una taza de té, observando las luces de la ciudad que ahora conocía desde una perspectiva completamente diferente. No como la esposa de un desarrollador exitoso, sino como una desarrolladora exitosa por derecho propio. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era del grupo Mujeres Sin Límites, donde más de 3000 mujeres empresarias compartían logros, desafíos y se apoyaban mutuamente. «Elena, acabo de ver el video de tu conferencia. Mi hija de 15 años lo vio conmigo y me dijo, «Mamá, yo quiero ser como la señora Elena cuando crezca. Gracias por mostrarle que es posible.
Había escrito una mujer llamada Andrea desde Monterrey. Elena sonrió y escribió de vuelta. Dile a tu hija que ella puede ser mejor que yo. Esa es toda la idea. Más mensajes aparecieron en el grupo. Mujeres compartiendo sus propias historias de transformación, celebrando pequeñas victorias, pidiendo consejo, ofreciendo apoyo. Era una red de fortaleza femenina que se extendía por todo México y más allá. Elena cerró el teléfono y se recostó en su silla, sintiendo una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con dinero o reconocimiento público. Era la satisfacción de saber que había tomado lo peor que le había pasado en la vida y lo había convertido en algo que estaba ayudando a miles de otras mujeres. Ella se fue de manos vacías, murmuró para sí misma, recordando las palabras que habían iniciado todo este viaje. Pero ahora entendía que Ricardo había estado equivocado desde el principio. Ella nunca se había ido de manos vacías. Se había ido con años de experiencia, conocimiento, contactos, fortaleza, inteligencia y sobre todo, con la determinación de demostrar que su valor no dependía de la validación de ningún hombre. Las manos vacías habían sido solo una ilusión. Sus manos siempre habían estado llenas de potencial, esperando el momento perfecto para construir la vida que realmente merecía. Y mientras Elena Vázquez se preparaba para dormir en su propia casa, en la ciudad que ahora conocía como una conquistadora en lugar de una acompañante, sabía que su historia había terminado exactamente como debía terminar, no con venganza, sino con victoria, no con destrucción, sino con construcción, no con odio, sino con la comprensión de que a veces las mejores historias comienzan cuando creemos que todo ha terminado. En algún lugar de Guadalajara, Ricardo Herrera también se preparaba para dormir, en su departamento modesto pero cómodo, revisando los casos de los empresarios que ayudaría la próxima semana a reconstruir sus vidas desde la honestidad y la humildad. Y en esa misma ciudad, 3,000 mujeres que habían pasado por el programa Mujeres sin Límites, trabajaban en sus propios sueños, construían sus propias empresas y criaban a la próxima generación con la certeza de que las mujeres no necesitan pedir permiso para ser exitosas. La historia de Elena Vázquez había terminado, pero las historias que había inspirado apenas estaban comenzando. Y eso, Elena sabía, era el verdadero significado de llenar las manos vacías. No se trataba solo de lo que construyes para ti mismo, sino de lo que construyes para que otros puedan construir algo aún mejor. Las manos vacías, después de todo, siempre habían estado llenas de posibilidades infinitas. Y así termina la increíble historia de Elena Vázquez. ¿Qué te pareció esta transformación tan poderosa? ¿Crees que Elena hizo lo correcto al demostrarle a Ricardo de qué estaba hecha? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia, y si conoces a alguna mujer valiente como Elena, que haya logrado salir adelante después de una situación difícil. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles de superación, venganza y justicia. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras próximas historias. Comparte este video con esa mujer fuerte que conoces y que necesita recordar su propio poder. Recuerda, a veces las manos vacías son exactamente lo que necesitamos para construir la vida que realmente merecemos. Nos vemos en la próxima historia.